Si estás considerando empezar a estudiar latín y te encuentras investigando cuál es la mejor forma de hacerlo, dedica unos minutos a este vídeo y te aseguro que te vas a ahorrar mucho tiempo de búsquedas estériles por foros de internet, vídeos de YouTube de gente hablando de Duolingo, y eso te lo resuelvo rápido, no ni con un palo. Y otros ensayos de anglófonos hablando durante horas y horas de neurolingüística aplicada al aprendizaje y adquisición del latín, con lo cual yo personalmente como filólogo no tengo ningún problema, pero quien solo quiere saber por dónde empezar no necesita un minimáster al respecto. Esta guía pretende ser concisa y sencilla para que cualquiera pueda entender estas indicaciones y consejos esenciales, por lo que voy a simplificar y evitar los tecnicismos y referencias innecesarias lo máximo posible. Mírate el vídeo completo, decide si lo que digo tiene sentido y en ese caso podrás empezar hoy mismo sin más líos ni información contradictoria de 1000 fuentes de internet. La idea es que en unos 10 minutos, vamos a decir, tengas la información necesaria para que tú puedas tomar tu propia decisión bien informada. Aquí doy por sentado que te encuentras en la siguiente situación, o una casi idéntica. El español y/u otra lengua romance, o incluso el inglés, es tu lengua nativa. Vas a emprender el estudio del latín por placer, gusto, interés propio, curiosidad. O sea, no es que tengas que aprobar algún examen. No tienes prisa por avanzar por la gramática como un caballo desbocado, sino que estás dispuesto a disfrutar de cada etapa del viaje. Incluso si tuvieras que firmar ahora mismo que no leerás a César, Tácito, Virgilio o Cicerón hasta dentro de 10 años, estarías dispuesto a emprender el viaje y disfrutarlo desde el primer momento. Puedes dedicarle una cantidad decentita de tiempo, ¿vale? Con 30 minutos, pero idealmente 60 minutos por sesión, al menos 3 o 4 días a la semana, idealmente cada día. ¿Quieres hacerlo de forma autodidacta, sin depender de talleres, escuelas, academias, profesores, sin necesidad de desplazarte, preferiblemente desde tu propia casa? Puedes y quieres invertir cierta cantidad de dinero, pero no gastar miles de euros en irte a un retiro taller de varias semanas en otra ciudad o incluso en otro país. Hay una división clara entre los dos métodos principales de aprender latín: el enfocado en la gramática, gramática-traducción, GT, y el enfocado en la lectura, llamémoslo EL. Si alguna vez estudiaste latín en la escuela o tus padres o abuelos lo hicieron, lo más probable al 99% es que lo hicieran con GT. Y a mí me parece un falso dilema tener que elegir entre uno y otro, aunque hay por ahí debates muy acalorados. Y en mi opinión, la forma ideal de aprender latín es entremezclando los dos desde el principio del aprendizaje. Un resumen de cada uno. GT te permite estudiar la gramática de forma sistemática y te ayuda, por tanto, a sentar y a asentar las bases gramaticales del latín. En un periodo relativamente corto de tiempo, incluso de 6 meses, puedes tener bajo control prácticamente toda la gramática que vas a necesitar. Su gran desventaja es que se va pasando de un aspecto gramatical a otro con muy poco tiempo dedicado a la práctica con los textos, por lo que uno puede saber muchísima gramática y sin embargo ser incapaz de leer textos normalitos, simplemente porque no se ha ido practicando la lectura, sino casi exclusivamente el análisis morfosintáctico y la traducción con el diccionario al lado. EL es en esencia lo contrario a GT. La base es la lectura constante de textos en latín, al principio por lo general muy básicos y repetitivos para ir asentando estructuras y vocabulario, y esa lectura constante naturalmente brinda muchísima práctica de lectura, pero se deja mucho más de lado el aprendizaje sistemático y explícito de la gramática, que va quedando un poco en el aire, aunque por simple repetición de las estructuras algo siempre queda. Además, normalmente suelen proponerse unos pocos ejercicios de enfoque gramatical. Entonces, cualquiera sin conflicto de interés ni fanatismo estaría de acuerdo en que lo ideal es la combinación de los dos. Sin embargo, se plantean al menos dos cuestiones. En primer lugar, si hay que acomodar dos métodos en lugar de uno solo, eso necesariamente implica que necesitaremos más tiempo. De ahí que sea imprescindible quitarse el afán por correr y avanzar a toda costa cual caballo desbocado. Y, en segundo lugar, ¿cuánto de cada uno? Vamos a verlo. La famosa ley de Pareto es a veces conocida como ley del 80-20 y puede aplicarse de distintas formas. En principio, el 80 y el 20 hacen referencia a porcentajes, como en el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza. No es este el momento ni el lugar de entrar en más detalles matemáticos ni estadísticos, pero creo que se entiende el quid de la ley. Ya hemos establecido que uno puede aprender prácticamente toda la gramática necesaria, que no toda,
en un periodo relativamente breve de tiempo. Si aplicamos la ley de Pareto en unos 3, 6 o 12 meses, según el estudiante, pero en cualquier caso, un periodo bastante breve en la escala del aprendizaje de una lengua, podemos haber entendido y aprendido el 20% de la gramática que vamos a estar usando el 80% del tiempo. Por otra parte, como sabe cualquiera que lleve años estudiando latín, el problema principal a la hora de enfrentarse a la lectura más o menos fluida de los textos casi nunca es morfosintáctico, es decir, gramatical, sino de vocabulario, porque no conocemos al menos una de cada 5 palabras o no la conocemos en ese contexto, con ese significado, etc. Y la adquisición de vocabulario se produce principalmente leyendo y encontrando una palabra en los textos más de 10, 15 o 20 veces por cada uno de sus contextos y significados. Y la única forma de encontrar palabras en textos es leyendo textos. De esto se deduce que la lectura constante y frecuente de textos latinos, adaptados y escogidos según el nivel en el que cada uno se encuentre, por supuesto, es imprescindible para adquirir vocabulario y practicar la lectura en sí misma, y contribuye en un porcentaje mucho más alto a mejorar la lectura de textos latinos que el aprendizaje de la gramática. Por tanto, podemos volver a aplicar la ley de Pareto y decir que debemos emplear el 20% del tiempo de estudio en GT, estudio de la gramática y práctica de análisis morfosintáctico y traducción, y el 80% en EL, o sea, leyendo, que no traduciendo, textos en latín según nuestro nivel. Y aquí una pequeña aclaración. Según lo que acabo de decir, cabe preguntarse, si la lectura contribuye en un porcentaje mucho más alto, o dicho de otra forma, es una actividad más eficiente para el aprendizaje, ¿por qué no centrarnos solo en ella? ¿Por qué dedicar parte del tiempo a lo que sabemos que es menos eficiente? Y eso son cuestiones legítimas. En principio, una misma persona que trabaje 10 horas de lectura frente a 8 de lectura y 2 de gramática avanzará más según la primera distribución. Sin embargo, ahí estamos teniendo en cuenta única y exclusivamente el, digamos, aprendizaje de la lectura de textos latinos. Si nos interesa única y exclusivamente esto, entonces, vale, todo el tiempo a solo lectura. Pero creo que si no a casi todo el mundo, al menos sí a un alto porcentaje de la gente interesada en aprender latín, le interesa, además de leer textos latinos, el apartado lingüístico, incluso metalingüístico. Cómo se relaciona el latín con el español y las lenguas romances, e incluso el inglés y otras lenguas más lejanas como el alemán o el ruso. Y esto sí que requiere un estudio más concienzudo de la gramática según el método GT. Especialmente si, como es el caso de mi curso, se van señalando muchos de estos aspectos durante las clases. Para empezar, y esto te va a valer durante los primeros 6-12 meses, nos vale con un recurso para la gramática y otro para la lectura. En cuanto a la gramática, no recomiendo, o dicho de forma más clara, recomiendo que no se use ni un manual con enfoque GT, ni mucho menos un manual de gramática pura y dura, ni de los que pueda haber en español, ni el bastante conocido de Wheelock en inglés. Ahora, el problema no es que sean malos en sí mismos. De hecho, algunos llevan usándose y recomendándose décadas, sino que no son aptos para el uso autodidacta. De hecho, empezar el aprendizaje del latín con uno de estos manuales suele ser la causa principal de que se abandone el latín al poco tiempo de empezar. Simple y llanamente, es demasiado árido para hacerlo uno por su cuenta y riesgo solo ante el peligro de un libro lleno de tablas y explicaciones gramaticales. Entonces, lo que sí recomiendo, si vas muy justo de dinero, es posible que puedas valerte solo con los contenidos gratuitos de mi curso de latín desde cero, que incluyen no solo la gramática por escrito, hay no mucha ventaja sobre los libros, sino también mis explicaciones en vídeo en las que voy allanando y aclarando toda la gramática y diciendo qué es lo más importante y cuáles son los problemas más frecuentes y cómo salvar las principales dificultades, etc. Eso sí, si vas en serio y estás dispuesto a invertir en tu formación, el curso completo de latín incluye cientos de prácticas de análisis morfosintáctico y traducción, además de ejercicios puramente gramaticales y de otros tipos. En cuanto al material de lectura, la regla es simple.
Cuanta más lectura de diversas fuentes, mejor. Sin embargo, nos habíamos propuesto empezar con lo mínimo, o sea, un único libro. Y en este caso yo recomendaría Lingua Latina per se Illustrata. Y ojo, solo hace falta el primer libro, el Familia Romana. No compres aún la segunda parte y tampoco te hace falta ningún otro libro complementario o suplementario con apéndices gramaticales, ejercicios, actividades, nada de eso. Lingua Latina se creó de modo que pudiera hacerse de forma autodidacta y entre muchas otras tiene la enorme ventaja de que es sumamente barato para lo muchísimo que ofrece. Y por ahí puedes encontrar guías y consejos para usarlo de una u otra forma, cómo secuenciar las unidades, aprovechar al máximo los ejercicios, que si vayas copiando los textos en un cuaderno, que si uses también el libro suplementario de tal y cual, etc. Sin embargo, creo que no hace falta obsesionarse con exprimir al máximo hasta la última gota un libro bastante bueno en general, pero no carente de sus defectos. Entonces, dando por supuesto que vas a ir compaginándolo con una fuente de GT, por ejemplo mi videocurso en academialatin.com, usa el Familia Romana como práctica de lectura, no de traducción, tratando de entender al máximo los textos, pero sin entrar en detalles gramaticales más allá de los que ofrece el propio libro. Y aquí también hay que hacer una aclaración. ¿Por qué, en contra de las guías que haya por ahí, no recomiendo sacarle hasta los higadillos al libro de Familia Romana? Ya dije antes que lo ideal es leer mucho de muchas fuentes. Ahora, Familia Romana es solo una fuente. Hay vida más allá del primer libro de lengua latina, así que no hay necesidad de exprimirlo hasta la náusea. De hecho, con una planificación medianamente razonable, es probable que pueda más o menos cuadrarse el compaginar mi curso de GT con la lectura de Familia Romana. Y estas dos cosas podemos considerarlas la primera fase, una bastante buena y sólida, del aprendizaje del latín. Y esto puede llevar entre 6 y 12 meses. Personal y sinceramente creo que si haces estas dos cosas, un curso de GT y el primer libro de lengua latina, con eso más o menos habrás llegado a un nivel intermedio. Y hasta aquí pretende cubrir esta guía. Y si quieres empezar de inmediato, ahora mismo, puedes hacerlo con este vídeo, digamos híbrido entre GT y lectura, y en el enlace de la descripción tienes todos los recursos que he ido mencionando y alguna cosa más que no cabía aquí.